Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día y esta noche escucharemos al directivo de Adidas, Jesús Alejandro Villa, quien hace parte de la comisión negociadora y hablará sobre los aspectos generales de los acuerdos laborales en el municipio de Medellín, puntos acordados entre los sindicatos de la educación y la administración municipal. Escuchemos. Un saludo, compañeros y compañeras. Fueron firmados los acuerdos laborales entre la administración de Medellín y los sindicatos. Para el caso nuestro, participamos como parte del equipo negociador de Adidas. Encontramos en este proceso que se lograron una cantidad de acuerdos importantes, 68 en total. Voy a iniciar una serie de videos en la cual vamos a ir abordando los diferentes acuerdos desarrollados. El día de hoy, en el video, vamos a abordar cuáles fueron los capítulos generales y luego en posteriores videos, uno por capítulo, estaremos avanzando sobre las temáticas específicas sobre las que se alcanzó acuerdo y que a juicio nuestro son bastante interesantes e importantes. En primera instancia, tenemos un acuerdo o un capítulo que tiene que ver con la progresividad y la no regresividad, que son principios de la negociación colectiva. Allí, pese a que son principios de esta negociación y de toda negociación colectiva, observamos que hubo algún tipo de resistencia a la administración. Finalmente se logra acuerdo. Estos son importantes porque son los que nos permiten, estos principios, plantear que no se retrocede sobre lo que ya se tenía negociado y acordado en los pliegos anteriores, en los acuerdos laborales anteriores. Finalmente hay acuerdo sobre esto y fue importante pues, para la posterior argumentación de otros puntos donde, digamos, se presentaron algunas dificultades. El segundo capítulo es el que tiene que ver con la implementación de los acuerdos nacionales y sectoriales. Este capítulo para nosotros es muy importante y además es novedoso, pues en los pliegos anteriores nunca se había incluido el cómo aplicar o cómo desarrollar los acuerdos de carácter nacional, por ejemplo, de FECODE para el caso del sector educación y el acuerdo general estatal para el conjunto de los trabajadores. Aquí quedan incluidos y de alguna manera se amarran algunos aspectos de estos acuerdos al cómo se desarrollan acá. ¿Sí? El acuerdo nacional va a generar una normatividad o está generando una normatividad específica, pero esa normatividad en su aplicación en la entidad territorial es la que nosotros le colocamos o le planteamos unas condiciones o un rumbo que consideramos es el más adecuado. Por ejemplo, solo para citar uno rápidamente, el preescolar de 3 grados solicitamos y es parte del acuerdo apuntar a ser servido por instituciones educativas de carácter oficial, con planta oficial y personal, obviamente con nombramientos públicos, ¿sí? No la terciarización, avanzar de ese tipo. ¿Cómo ese acuerdo nacional se va a poder desarrollar en su momento con unas condiciones a nuestro juicio más adecuadas a partir de lo que hemos venido acordando? El capítulo 3 tiene que ver con todo lo que son los asuntos económicos y las reivindicaciones de carácter económico, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las zonas de difícil acceso, que en la ciudad la tenemos, y implica el comité de difícil acceso que tendrá que hacer los estudios, los incentivos que para esto existen, el pago oportuno de los ascensos y todo este tipo de asuntos, ¿cierto? La comisión de estudio remunerada, bueno, una cantidad de aspectos que en los próximos capítulos o próximos videos estaremos trabajando. También tenemos en cuarto lugar todo lo que tiene que ver con bienestar social de los docentes y de sus familias. Allí incluimos toda una cantidad de aspectos de carácter deportivo, recreativo y de formación también, en la cual alcanzamos acuerdos que me parecen bastante interesantes y que son superiores en términos de cantidad de, por ejemplo, de becas o cantidad de ingresos a parques recreativos a lo que se tenía en el anterior e incluso en todos los anteriores acuerdos de carácter regional, en el caso de la entidad territorial Medellín. De igual manera, en el capítulo 5 desarrollamos el tema de la defensa de lo público y el fortalecimiento. Allí, obviamente, el tema central es la lucha contra la terciarización, contra todo el tema de la cobertura, pero además el fortalecimiento del PAE y otros aspectos, que nos parece un capítulo que es además interesante y muy bello porque repercute no solo en los docentes como tal, sino en la comunidad en general, para lo cual nosotros consideramos es fundamental para nosotros. Nunca los acuerdos ni nacionales, ni regionales, ni municipales apuntan simplemente al beneficio del docente o del trabajador, sino al beneficio de toda una comunidad. El capítulo 6 aborda todas las garantías para la profesión docente, todo el aspecto ya laboral de los empleados y trabajadores de la educación.
por ejemplo, comité de convivencia, por ejemplo, el asunto de los núcleos educativos y su dotación, las garantías para los docentes provisionales, el asunto de las evaluaciones, el asunto de la discapacidad de algunos docentes, bueno, en fin, una cantidad de aspectos que son importantes y que quedaron incluidos en este capítulo y que sobre ellos se alcanzaron acuerdos bastante significativos. El capítulo 7, por su parte, abordó el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que es un tema para nosotros muy importante, porque como todos sabemos no tenemos ARL, pero además hay unas responsabilidades que son de la entidad territorial y que hoy quedan cobijadas claramente en un acuerdo laboral que esperamos obviamente se dé su cumplimiento a cabalidad y en la mesa de seguimiento podamos hacer todo lo que tiene que ver a observar que sí se desarrolla aquello acordado, aquello que nos planteamos y que fue un debate bastante extenso. Recordáis, compañeros, que este proceso de negociación no solo agotó la fase ordinaria, sino que tuvimos que hacer prórroga y finalmente, bueno, alcanzamos los acuerdos. El capítulo 8 son todas las garantías sindicales, por ejemplo, la no represión, la garantía a la protesta, lo que tiene que ver con las comisiones sindicales, en fin, todos son aspectos que son importantes para las organizaciones y para que como organizaciones podamos seguir defendiendo todos estos derechos y fortaleciéndonos como tal. Como pueden observar entonces, vamos cobijando una cantidad de aspectos muy importantes para el magisterio y para los trabajadores. Recordemos que este acuerdo surge de la mesa de educación, hubo otra mesa que fuera central y en conjunto fueron los acuerdos laborales de la ciudad, compuesto de unos 150 acuerdos, de los cuales 68 fueron de educación particularmente. Finalmente, la vigencia del acuerdo, que como todos sabemos, de acuerdo al decreto 160, tendría una vigencia de 2 años, que sería el momento en que estaríamos presentando un próximo pliego de peticiones. Compañeros, entonces, la idea es que continuemos respaldando organizaciones sindicales, observando que la lucha, que la organización vale la pena, que es lo que nos permite avanzar en estos temas. Y bueno, en próximos días estaremos compartiendo ya con profundidad cada uno de los capítulos, cuáles fueron los acuerdos, qué características tienen y en qué se avanza sobre acuerdos anteriores. Que tengan una feliz noche. Y a propósito de la reactivación de la movilización social en Colombia y esta pasada caravana del 21 de septiembre, escuchemos a continuación cómo se vivió esta gran jornada desde las diferentes organizaciones sociales. Alejandra Montoya es activista y líder social. Paz a la calle. Escuchémosla. Bueno, quise compartir este pequeño spot con todos ustedes porque efectivamente en nuestro país eres las principales víctimas de todas las situaciones e injusticias sociales que hay. En época de pandemia hemos sido las que hemos tenido que resistir el hambre, el desempleo, de pensar cómo vamos a sostener a nuestras familias. Somos las principales cuidadoras en nuestros hogares y aún así tenemos que salir a rebuscarnos la comida de nuestras casas. El acceso a la educación para nosotras es un tema que todavía sigue siendo difícil. También el acceso y las condiciones dignas de un empleo en nuestra sociedad, empezando obviamente por el tema de un balance salarial justo, de prestaciones sociales, de calidad de vida para nosotras y nuestras familias. Entonces, sin decir que el derecho fundamental que más hemos estado como anhelando nosotras las mujeres es que se respete la vida. Por eso pues hacemos un llamado para que salgamos las mujeres masivamente a movilizarnos. Desde el movimiento Agúzate, pues, y obviamente nosotros haciendo parte del Comité Departamental de Paro, pare ya la brutalidad policial, porque es que esto también nos afecta a nosotras. ¿Cómo es posible que tantos casos de abuso policial terminen atrapando mujeres, persiguiéndolas y llevándolas a lugares donde son víctimas de abuso? Es que me toquen a mí y mi cuerpo, estarían irrumpiendo con mi dignidad, con nuestra dignidad. Esta primera línea de mujeres yo creo que es una iniciativa muy interesante que podemos plantearla en diferentes territorios. Obviamente es un llamado pacífico a ese empoderamiento que debemos tener las mujeres. Yo quería también
en el marco de esta jornada de movilización, decirles que este es un elemento que ahora tenemos como herramienta para denunciar y para mostrar todos los acosos que es posible que puedan ocurrir en estas jornadas, porque entendemos que la fuerza pública, que esta estructura de gobierno lo que quiere es callarnos. Entonces, utilicemos estas herramientas para tratar de mostrar todas estas injusticias, todo lo que está ocurriendo. Hay una herramienta muy interesante que quería compartir sobre todo con las mujeres, y es que en los celulares, en los mensajes de emergencia, podemos poner más o menos unos 3 o 2 contactos de emergencia para que en caso tal de algún tipo de abuso, con el botón de apagado, si lo oprimimos 3 veces y obviamente creamos esa configuración en nuestros teléfonos, ese mensaje de emergencia le puede llegar a varias personas, porque no sabemos igual cómo va a reaccionar. Entonces, son mecanismos de autoprotección, son mecanismos de defensa que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo también con ese tema. Como activista, como líder social, digamos, me duele mucho que la juventud, que las juventudes en este momento estemos siendo estigmatizadas. Prácticamente podemos hablar de un juventicidio o algo así, porque es que aquí en nuestro país se está matando jóvenes, solo por el hecho de ser jóvenes. Las mujeres se nos mata solo por el hecho de ser mujeres. Nos ven como el sexo débil todavía, ¿o qué? Cuando somos el tejido que puede crear en la sociedad esa esperanza. El llamado es a que juntas nos unamos, nos protejamos y evitemos, obviamente, cualquier estrategia que el mismo sistema quiere emplear para volcar esa marcha pacífica que constitucionalmente tenemos derecho. Una última cosa que quería pues como comentarles es que tenemos que empezar a articular desde las redes sociales todas las denuncias de estos casos de abuso de poder. Tenemos que empezar a juntarnos en los barrios, no solo a estas jornadas de movilización, sino en nuestros barrios, en nuestros territorios, a empezar a tejer esos tejidos y empezar a hablar de estos temas. Es que este pliego de peticiones de verdad es algo que no es una cosa que uno vea por allá, es que esto es algo que tenemos que empoderarnos como sociedad, porque de verdad necesitamos recuperarnos, recuperar la dignidad, preservar la vida, preservar nuestros empleos, tener un acceso a la salud digno, poder mandar a nuestros hijos a que se eduquen. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Con un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Con un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares.
El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa de Educación al Día, y a propósito de esta reactivación de la movilización social en Colombia con la gran caravana nacional de este pasado 21 de septiembre, escuchemos a continuación a Víctor Correa. Él es médico, fue candidato a la alcaldía de Medellín y nos contará cómo desde el sector de la salud se enfrenta esta pandemia y cómo se apoyará toda la movilización que se planee en nuestro país a partir de este 21 de septiembre que se vivió la gran caravana nacional. Escuchemos. Como integrante del Comité Departamental y Nacional de Paro, porque tenemos delegado a un compañero del partido que se llama Sergio Gil, sí, como activista, ha estado muy pendiente en distintos espacios frente al debate relacionado con el tema de salud en el marco de estas movilizaciones y de tiempo atrás. Viene un proceso de crecimiento de la protesta social que tuvo una expresión muy fuerte el año pasado, pero que responde a un gran ciclo de protesta que de alguna manera inició gracias también en un momento de ebullición social importante cuando se dieron los decretos de emergencia social del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordemos 2009-2010. De allá para acá, la protesta social en Colombia viene creciendo significativamente. Todo lo que fueron las movilizaciones de los estudiantes en el 2011, todo lo que fue el paro agrario y paro cafetero 2012-2013, las movilizaciones de salud también del año 2013, todas las movilizaciones de los pueblos negros en el Pacífico colombiano, de las comunidades indígenas, de los camioneros, de los arroceros, etcétera. Hasta que ya llegamos pues a octubre, recuerden un poco ustedes todas las movilizaciones estudiantiles que se vivieron y por supuesto el 21N, que es uno de estos hitos importantes de la movilización social en nuestro país. Y uno de los elementos de discusión de toda esta agenda de movilización política en este último ciclo de protesta está relacionado con las problemáticas de salud, porque en efecto tenemos un problema enorme con nuestro sistema de salud que no funciona bien. Hay por lo menos un dato, uno podría tomar muchas fuentes y decir muchas cosas, pero por lo menos un dato que habla de lo dramática que es la situación, y es el 1.400.000 muertes evitables que ocurrieron del 98 al 2011 en Colombia por un sistema de salud que no es capaz ni de prevenir adecuadamente las enfermedades que no deberían ocurrir, ni de curar las enfermedades que tienen cura, que es un poco de lo que habla la mortalidad evitable, junto con otros factores pues, adicionales. Llega esta pandemia y lo que se expresa es precisamente todo lo que no funciona bien de nuestro sistema de salud. La crisis hospitalaria que viene desde antes, gravísima, con una cartera hospitalaria creciente que dicen asciende a más de 20 billones de pesos, les den un poco de plata a los hospitales públicos y a los hospitales privados, y esto los tiene ahogados, y pues un sistema de salud puede funcionar sin EPS, puede funcionar sin administrativos en alguna medida, pero no puede funcionar sin hospitales, pues porque en última son los lugares donde la gente puede acceder efectivamente a los derechos, al derecho a la atención para satisfacer su derecho a la salud. Una situación tremenda, como bien lo dijo Jaime, con los trabajadores de la salud, tercerizados, golpeados, con salarios atrasados. Vimos al iniciar esta pandemia, y todavía hoy hay denuncias de este tipo, lugares en donde a los médicos y a los enfermeros, enfermeras y profesionales de la salud llevaban meses sin pagarles 8, 9, 10, 11 meses sin recibir sus salarios. Una situación muy grave. Además de eso, pues también dejó ver todo lo que estaba en este momento configurado como barreras de acceso para la población y la falta de capacidad del Estado para responder a las condiciones de la pandemia. Fue así como entonces llegamos a una serie de necesidades apremiantes, inmediatas, que se han reclamado a través de la movilización social que ha impulsado el Comité Nacional de Paro, a través pues, de las distintas agendas que se han movido, que buscan principalmente forzar al gobierno nacional a que destine los recursos necesarios para atender la contingencia, para fortalecer la red hospitalaria y demás, y no lo ha hecho. Y se ha echado unos cuentos en televisión bien locos en ese horario
en ese programa extraño que tiene el presidente todos los días, donde dice que han destinado un montón de plata que no llega a ningún lado, porque básicamente es la plata que ya iban a destinar sin ningún esfuerzo fiscal significativo adicional. Es menor las inversiones adicionales que en temas de salud se ha hecho. No le han cumplido a los profesionales de la salud con la prima que les habían prometido, no le están cumpliendo a los residentes que pues, tienen una ley de la República que se aprobó, pues, que yo impulsé también cuando fui congresista, y que ellos presentaron, impulsaron en el Congreso para que se le pagara a los residentes que se están formando en especialidades médicas, porque es absolutamente necesario, es un talento humano especializado muy relevante y de gran importancia para el país, y no les están pagando esos reconocimientos que se aprobaron en dicha ley. Y para colmo, que es algo que ocurre con bastante frecuencia, cuando surgen estos procesos de reclamaciones de la sociedad que está reclamando mejor salud. Eso es lo que está pasando hoy. La gente está saliendo a decir, necesitamos que el sistema de salud se fortalezca. No puede ser que en la pandemia tengamos tantas dificultades, que no tengamos las camas de unidades de cuidados intensivos que se requieren, que los hospitales no estén atendiendo satisfactoriamente a la gente, que no tengamos una política de prevención y promoción adecuada, en fin, y de educación para la salud adecuada. Y pues, cuando pasan este tipo de cosas, los gobiernos ya tienen como la clavecita, y es que responden con reformas gatopardistas. ¿Qué es eso del gatopardismo? Que todo cambie para que nada cambie. Un concepto un poco de las ciencias políticas. Entonces presentan reformas a la salud que son pañitos de agua tibia y que no solucionan realmente ningún problema. Lo hicieron con la ley 1122, lo hicieron con la ley 1438, donde ponen algunos embelecos, y por supuesto lo quieren hacer ahora. De hecho, lo que aprovechan durante todos los proyectos de ley, además del gatopardismo, es profundizar y consolidar ese núcleo duro de nuestro sistema de salud, que es el negocio de la salud, el negocio de las aseguradoras y toda la comercialización que hay alrededor de la enfermedad y la muerte, que es desastrosa y que da como resultado el sufrimiento del pueblo colombiano. Este proyecto de 010 lo van a vender como la gran reforma a la salud, lo están vendiendo como la gran reforma a la salud, y van a hacer lo posible por pasarlo rapidísimo por el Congreso con asuntos bien peligrosos. Primero, un asunto gatopardista. Dicen que van a acabar con las EPS, y seguro se van a decir, acabamos con las EPS, y la gente va a decir, uy, siquiera acabaron con las EPS, más de 200.000 tutelas por año, era una barrera de acceso, pero no las acaban, les cambian de nombres, ahora se llaman AS. Entonces acabamos con las EPS porque montamos las AS, pero en ese proceso hacen algo demasiado grave, mucho más grave que lo que tenemos hoy, y es que concentran el poder, porque van a reducir el número de EPS, y lo que van a terminar haciendo es consolidando un gran oligopolio en el sector asegurador, y eso tiene como reflejo un aumento en el poder, y ese poder se expresa en lo que ocurre en las coaliciones que promueven ciertos marcos de creencias, se expresan, por ejemplo, en que en el Congreso de la República y frente al gobierno nacional tienen mayor capacidad de presión para defender sus intereses que pues van de la mano del negocio, porque es un negocio, el negocio es sacar plata de la salud, la enfermedad y la muerte de los colombianos, y eso les va a dar mayor capacidad de negociación. Y además presionarán con mayor fuerza una serie de hechos bastante peligrosos que también están consagrados en esta ley. La red hospitalaria está muy debilitada, y lo que plantea de alguna manera este proyecto de ley la va a golpear más, cooptando el discurso de los salubristas y el discurso del sector salud, con las redes integrales de servicios de salud, que es algo que es importante y que hay que hacer, pero lo que aquí buscan es consolidar unos grandes oligopolios también desde la prestación en manos de privados que ya están comprando clínicas y hospitales, multinacionales que han venido aquí a Colombia a apropiarse de la prestación, y cualquiera otro que quiera contratar va a tener que contratar pegado de uno de estos grandes, porque tiene que contratar en red. Entonces, esto va a hacer que los pequeños hospitales y los hospitales públicos se terminen plegando a las condiciones que le quiera imponer el gran prestador, el gran hospital, el gran conglomerado financiero que pueda tener un prestador determinado. Y eso es bastante grave, con otro elemento bastante complejo, y es que el manual tarifario, las tarifas de los servicios que van a prestar los hospitales, los va a poner, ya estoy acabando, Jorge, los va a poner las mismas AS, complicadísimo. Hay en ese proyecto de ley barreras de acceso para los pacientes. Imagínense pues que lo que están diciendo es que si usted, por ejemplo, usted es diabético y tiene el azúcar elevada, es porque usted es un desjuiciado, porque no se ha adherido adecuadamente al tratamiento y demás, entonces le van a cobrar más caros los copagos. Le van a decir que usted tiene que pagar mucho más para poder recibir la atención, lo que se configura en una barrera de acceso y una vulneración al derecho a la salud. Sobre los profesionales de la salud dice muy poco, mantienen las condiciones de tercerización que hoy se han denunciado, son uno de los principales problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la salud, entre otra cantidad de temas, porque en medio de toda esta
situación no resuelve los problemas financieros de los hospitales que hoy tienen deudas, porque en medio de toda esa fusión lo que van a hacer de alguna manera es que esas EPS que deben plata desaparecen y ahí se vuelve eso una cartera de difícil retorno. Es decir, es un proyecto de ley, entre estas y muchas otras cosas, violatorio de la autonomía universitaria en la propuesta que hace de formación de especialistas. Es decir, este proyecto es un proyecto muy dañino para el derecho a la salud, que lo van a presentar como la gran maravilla, que tiene muy buen ambiente para pasar y que requerirá, como pasó en el 2013, que hundimos un proyecto de reforma que impulsaba el entonces ministro Alejandro Gaviria, que venía después del gobierno del presidente Santos. Esto nos va a tocar salir a oponernos a este proyecto de ley, a buscar que no de trámite en el Congreso. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia estuvo a favor de la protesta social. La Corte Suprema de Justicia exigió a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia exigió a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En una decisión de 171 páginas, la Sala Civil del Alto Tribunal ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, presentar disculpas públicas por los excesos de la fuerza pública, en especial el ESMAD, durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019. Por su parte, al presidente de la República le ordena expedir un acto administrativo en el que ordene a toda la rama ejecutiva mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del gobierno nacional.
convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y realizar de la mano de la ciudadanía, órganos de control y gobiernos locales un protocolo de acciones denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. Dicha reglamentación deberá contemplar que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales y que tengan el entrenamiento adecuado, así como su formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos. A los escuadrones móviles antidisturbios de la policía, sobre el que el alto tribunal constató una tendencia impulsiva y de permanente agresión hacia manifestantes e incluso contra personas ajenas a la protesta, le ordena la suspensión del uso de las escopetas calibre 12, el mismo armamento que mató al estudiante Dylan Cruz en noviembre de 2019. Conocido el fallo, algunas autoridades ya se han pronunciado. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha liderado una reforma a la policía luego de las manifestaciones presentadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez en manos de la policía, celebró la decisión. En una decisión admirable, la Corte Suprema de Justicia ha defendido el derecho a la protesta social y le ha ordenado al Gobierno Nacional que pida excusas por la sistemática estigmatización que se hace de la movilización social pacífica, de la legítima oposición al gobierno. Le ha pedido, en cambio, que proteja el derecho a la protesta social y, sobre todo, que haga una reforma a la Policía Nacional, al uso de armas letales en la fuerza pública, a su operación. Celebro y respaldo esta decisión de la Corte. Hace muy pocos días le pedimos al Gobierno Nacional que le ofreciera a las familias víctimas de casos donde hay evidencia de abuso policial, de uso indiscriminado de armas de fuego, que produjeron 75 ciudadanos heridos, más de 10 fallecidos, que ofreciera perdón, que reconociera la gravedad de los hechos. Y le propusimos una propuesta concreta de reforma a la Policía Nacional. A las 3 cosas nos dijo que no. Lamento mucho que ahora lo tenga que hacer por orden de la Corte Suprema de Justicia. Qué bueno hubiera sido que lo hubiera hecho por voluntad propia. Pero por supuesto, acompañamos a la Corte Suprema de Justicia y reiteramos nuestra solicitud y apoyo a la Procuraduría General de la Nación, al Congreso de la República, para que se acometa una reforma seria a la fuerza pública, seria a la Policía Nacional, que modifique sus patrones de entrenamiento, de formación, de operación, para tener una policía menos militarista, más civilista, más ciudadana, más garante de derechos. De manera que creo que nos queda una gran oportunidad. Bogotá seguirá trabajando en la asistencia psicosocial a las víctimas de abuso policial. El abuso policial y el abuso de algunos miembros de la fuerza pública es sistemático y su impunidad es sistemática, como lo afirma no un grupo de la oposición, sino la Corte Suprema de Justicia, porque la evidencia es reiterada y contundente. Esperamos entonces que se cumpla la orden judicial y que el Congreso acometa la reforma que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia y que necesita nuestra democracia. Por otro lado, el jefe de la cartera de defensa aseguró que tomarán una posición luego de que se haga el estudio del documento. Conocimiento por los medios de comunicación de una providencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia relacionada, entre otros asuntos, con el derecho a la manifestación pacífica y democrática y la acción de la fuerza pública legítima con respecto a expresiones violentas que puedan tener lugar a raíz de presencia masiva de ciudadanos en las calles. Según entendemos, se trata de una providencia que tiene 160, 170 páginas. Vamos a proceder a conseguir el texto completo de esa decisión para estudiarlo a profundidad, con todo detalle, y tener a raíz de ese estudio juicioso, tranquilo y detallado una posición sobre el particular que naturalmente será dada a conocer a la opinión pública.
La decisión de la Corte Suprema se da como respuesta a una tutela presentada por varios ciudadanos en el marco del paro nacional de 2019, quienes aseguraron que el Estado ha desplegado conductas constantes como la intervención arbitraria de la fuerza pública, el uso desproporcionado de la fuerza y las detenciones ilegales para desestimular y debilitar las movilizaciones pacíficas. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.